Bueno, este video corresponde al curso de Matemática 1, léase Cálculo 1, de la Facultad de Química e Ingeniería del Rosario, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, del Campus Rosario. Y este curso de Matemática 1 es de la Comisión B, turno mañana, a cargo de Rodolfo Eliseo de Andrea, cursada 2015. Vamos a considerar del capítulo de aplicaciones del cálculo diferencial los estudios de funciones de una de las últimas actividades de aprendizaje del capítulo. Estos ejercicios no están en la práctica, son adicionales, funciones polinómicas. Vamos a considerar a la función f de x igual a x cuadrado, x cubo menos x. Bueno, vamos a empezar a hacer el estudio completo de la función. Primero vamos a ver el dominio. El dominio de esta función son todos los reales, o sea que la función es continua en todos los reales. Vamos a ver dónde es derivable, o sea, sus regiones de derivabilidad. Para eso vamos a hacer la derivada primera, que si la función es x cubo menos x, la derivada primera va a ser 3x cuadrado menos 1. ¿Correcto? Esta ley de la derivada primera es continua en todos los reales. Por lo tanto, ¿dónde es derivable la función? La función es derivable en los reales. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos la derivada primero. Sería interesante obtener a partir de ella los puntos críticos. Igualo a 0 y resuelvo la ecuación cuadrática que nos queda planteada. Nos quedan que los puntos críticos son x igual a 1 sobre raíz de 3 o el opuesto de 1 sobre raíz de 3. Estos son los puntos críticos de la función en estudio. ¿Qué podemos hacer ahora, según el orden? Bueno, estudiamos la monotonía, o sea, podríamos estudiar el signo de la derivada primera. Entonces preguntamos, ¿cuándo es positiva esta ley de la derivada primera? Y sin hacer lo de la viborita, o sea, aplicar permanencia del signo y Bolzano para resolver desigualdades, lo que podríamos hacer es analizar el signo de la parábola. La parábola es aproximadamente esta que estoy dibujando acá, y preguntamos, ¿cuándo es positiva? Observemos, ¿cuándo está por encima del eje X? Y eso ocurre cuando x en valor absoluto va a ser mayor que 1 sobre raíz de 3. Ahí la función va a crecer. ¿De acuerdo? Ahora le vamos a preguntar a la misma función derivada cuándo es negativa. O sea, eso va a ocurrir, si observo la parábola, cuando x en valor absoluto es menor que 1 sobre raíz de 3. Ahí f va a decrecer. Bueno, haber hecho este orden nos lleva a que podamos ya, con estos datos, hallar los extremos relativos. Entonces nos vamos a una pequeña recta que generamos con los puntos críticos, ¿sí? Y vemos que entre menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3, ¿qué ocurre con la función? Decrece. Para los mayores que 1 sobre raíz de 3, crece. Y para los menores que menos 1 sobre raíz de 3, crece. ¿Todos estamos de acuerdo? A ver, chequeo si eso está correcto. Sí. Entonces, fíjense, si acá viene creciendo hasta menos 1 sobre raíz de 3 y luego decrece, ¿qué tenemos acá? Un máximo relativo, según el criterio de la derivada primera para la determinación de extremos relativos. Si luego vemos que viene decreciendo hasta 1 sobre raíz de 3 y luego empieza a crecer de nuevo, ¿qué tenemos? Un mínimo relativo. Deberíamos ver cuánto vale la función en estos puntos. O sea, cuánto vale f en menos 1 sobre raíz de 3 y cuánto vale, este sería el punto de máximo relativo, y el punto de mínimo relativo sería lo que vale la función en 1 sobre raíz de 3.
Bien, continuamos entonces. Nos vamos entonces ahora a ver la derivada segunda. ¿Cuál es la derivada segunda? Recordemos cuál era la derivada primera. 3x cuadrado menos 1. Por lo tanto, la derivada segunda es 6x. Si la igualamos a 0, nos encontramos que esto se hace 0 si x es 0. Ese sería nuestro punto, el punto de inflexión de la función dada. Ahora analizamos el signo de la derivada segunda. Y vemos que 6x es positivo si y solo si x es positivo. Ahí la función va a ser convexa. Mientras que si le preguntamos a la derivada segunda cuándo es negativa, nos vamos a encontrar que eso va a ocurrir cuando x sea negativo. Y ahí f va a ser cóncava. Y ya tenemos los intervalos de concavidad, convexidad, el punto de inflexión, la monotonía y los extremos relativos como consecuencia. Obviamente, lo primero que vimos era si era continua y dónde era derivable. Y ahora, ¿qué nos quedaría por ver? Los límites necesarios. A ver, si la función está definida en todos los reales, ¿qué límite vamos a tener que calcular? A más y menos infinito, no otra cosa. No hay discontinuidades. Entonces hacemos el límite cuando x tiende a más infinito y nos encontramos con una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Usamos la técnica que aprendimos en el capítulo de límite y continuidad. Extraemos pseudo factor común de la potencia más alta para generar infinitesimales. Vemos que esto se hace infinitesimal y x cubo tiende a más infinito. Algo parecido, una técnica parecida, vamos a ver qué pasa con x cubo menos x. A ver, cuando x tiende cuando x tiende a menos infinito, esto tiende a menos infinito, y acá con el menos de adelante se hace más, sigue siendo una indeterminación. Vuelvo a aplicar la misma técnica. Entonces extraigo pseudo factor común x cubo, genero un infinitesimal y esto va a tender a menos infinito. ¿Qué nos quedaría? Intersección con el eje de las x, anulo la y, la función la puedo pensar como x por x cuadrado menos 1. Esto va a ser 0 cuando x es 0 o la cuadrática es 0. O sea, voy a tener 3 puntos, 3 ceros para la función, 0, 1 y menos 1. Y la intersección con el eje y, anulo la x y me queda y igual a 0 al cubo menos 0, 0. Nos quedaría ver el tema de par y de impar. A ver, lo vemos. F en el opuesto de x es el opuesto de x al cubo menos x. Esto es el opuesto de x al cubo, base negativa, exponente impar, más x. Si saco factor común menos 1, nos encontramos que me queda menos 1 por x cubo menos x, que no es otra cosa que f de x. ¿A qué conclusión arribamos? A que f en el opuesto de x es igual al opuesto de f de x. O sea que la función dada es impar. O sea, es simétrica respecto del origen de coordenadas. Bueno, con todos estos datos estamos en condiciones de poder graficarla. Bueno, continuamos con el estudio de la función. Hicimos los cálculos. F en 1 sobre raíz de 3 da ese valor menos 2 raíz de 3 sobre 9, o sea, aproximadamente menos 0,38, y el otro da el opuesto. Y está bien, porque es una función que es impar, es simétrica respecto del origen de coordenadas. Vamos a intentar hacer un bosquejo en base a los datos obtenidos. ¿Cómo? Bueno, sabemos que en 0 hay un 0, en 1 y en menos 1. O sea, ahí la función va a cortar en el eje X. ¿De acuerdo? Sabemos que en 1 sobre raíz de 3
que es aproximadamente 0,577, tenemos el valor de menos 0,38, ¿sí? Y en menos 1 sobre raíz de 3 tenemos el valor de 0,38. Entonces, a ver, la función corta en menos 1. Acá va a haber un máximo. Vamos trazando. Acá va a haber un mínimo. Perdón, acá va a haber un máximo. ¿Sí? Acá va a haber un mínimo. Va a llegar hasta el 0. Acá hay una inflexión. ¿Sí? Acá es convexa y acá es cóncava. Fíjense que para los mayores que 0 es convexa y para los menores cóncava. Pero ¿qué pasa? Cuando tiende a más infinito, ¿qué hacemos con el resto? Sigue indefinidamente. Y cuando tiende a menos infinito, va hacia menos infinito. Observemos la gráfica y comparemos con los datos. ¿Sí? Entre menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3, ¿qué ocurre con la función? Decrece. Para los mayores que 1 sobre raíz de 3 crece y viene creciendo a partir de los menores que menos 1 sobre raíz de 3. Después, ya dije lo de convexa y cóncava, en 0 está la inflexión, es claramente una función impar simétrica respecto del origen de coordenadas. ¿Cuál es la imagen de esta función? Podemos observar que abarca todos los reales, no tiene extremos absolutos. Los extremos relativos son relativos, nada más. Bueno, acá está completo el estudio de funciones de la función x cubo menos x. Nos seguimos viendo. Saludos.